Veamos ahora lo correspondiente a las conexiones en la entrada de los automatismos. Ya sea cuando tengamos sensores de tipo pasivos, o sea, que no requieran de una alimentación externa, como pueden ser los finales de carrera mecánicos, los pulsadores, ¿sí? O contactos auxiliares de contactores y demás, o en el caso de sensores de tipo activos, en los cuales sí necesitan alimentación de una fuente externa para poder generar la señal, como en el caso de los sensores inductivos, capacitivos o fotoeléctricos, vemos que básicamente la señal de entrada consiste en enviar el terminal o la tensión positiva a cada uno de los terminales de entrada, haciéndolo pasar por esos sensores, ¿sí? Habitualmente lo que se hace, lo que hacen los dispositivos es compartir la tensión de alimentación con la tensión a la cual funcionan las entradas. Esto no siempre es así, mayoritariamente sí, pero en algunos casos suele estar la alimentación del dispositivo con tensiones diferentes a los que se manejan la entrada. Mayormente se tiende a colocar las entradas en baja tensión, 12 o 24 voltios, mayoritariamente 24 voltios, puesto que la mayoría de los sensores activos trabajan en ese rango de tensión. En algunos casos, si solamente se ocupan entradas pasivas como pulsadores o finales de carreras mecánicos, se puede directamente conectar tanto la alimentación del dispositivo como las entradas en 220 voltios. Obviamente seleccionando el equipo para tal tensión. En todos los casos se coloca un fusible de protección para proteger ante cualquier inconveniente. Si se elige 24 voltios, lo que hay que hacer es colocar en forma anexa una fuente que me transforma los 220 voltios, que es lo disponible en cualquier lugar, a 24 voltios de corriente continua para el funcionamiento de los dispositivos, o también puede ser de corriente alterna. Muy bien. Lo siguiente que vamos a ver es lo correspondiente a las salidas. Los autómatas, o podemos tener en los autómatas tres tipos de salidas: a relé, a transistor o salidas especiales que son salidas de triac. En las salidas a relé, el automatismo lo que va a hacer es accionar internamente un relé, y lo que voy a tener accesible es el contacto de ese relé. O sea, básicamente va a cerrar ese contacto y voy a tener que realizar el circuito externo para que cuando se cierre ese contacto me active lo que yo estoy queriendo comandar. Las características principales del relé es que, al ser un contacto seco, puede trabajar tanto con corriente alterna como con corriente continua de bajo voltaje o de 220 voltios. No tiene inconvenientes en ese sentido. También puede manejar corrientes importantes de 2 hasta 10 amperes. Y obviamente, al ser un elemento mecánico, tiene un ciclo limitado de operaciones. Entonces, todo va a depender del automatismo que se vaya a implementar. Si el accionamiento requiere de manejo de corriente alterna, no voy a tener otra alternativa, entre comillas, de colocar una salida relé. Y se utiliza para ciclos largos o que el accionamiento no requiera una alta frecuencia de operación.
ya vamos a ver cómo podemos salvar el caso en el que tengamos que accionar con ciclos altos de operaciones. Algo importante es para proteger a los contactos del relé, sobre todo con cargas inductivas, como pueden ser bobinas de contactores o bobinas de electroválvulas, lo que hay que conectarle a cada una de las cargas es, si es en corriente alterna, una resistencia con un capacitor o un varistor para que absorba la sobretensión que se produce en la desconexión del circuito. Si es en corriente continua, simplemente basta con un diodo en contracorriente o un varistor de bajo voltaje o del voltaje requerido para el accionamiento. Siempre se coloca un fusible para la protección del circuito. Puede ser en forma general o también en forma individual por cada una de las salidas. En el caso anterior vimos que cada contacto de relé tenía una entrada y una salida. Cuando la cantidad de salidas es apreciable, lo que se hace en algunos autómatas es agruparlas, poner un común para varias salidas y luego colocar cada una de esas salidas a los terminales de acceso. Y se suelen agrupar de A4 o de A3 relés. Esto permite que yo pueda trabajar un grupo de relés a una tensión y otro grupo a otra tensión totalmente diferente, en forma independiente. El otro tipo de salida común es la salida transistor. Obviamente el transistor solo maneja corriente continua, habitualmente de bajo voltaje en 24 voltios, pero con bajas intensidades, hasta 0,5 amperes. Muchos de estos dispositivos de salida a transistores tienen protección contra cortocircuito, o sea, si se produce un cortocircuito a la salida del dispositivo, anula esa salida protegiendo el dispositivo. Obviamente, como el transistor es un elemento de estado sólido, el ciclo de operaciones es ilimitado. O sea, se puede hacer infinita cantidad de maniobras. Y obviamente a una alta frecuencia. Observemos la diferencia que tiene con respecto a la salida transistor en lo correspondiente a la conexión. La carga se conecta directamente a estos dos terminales de salida, para el caso de estos autómatas pequeños, como por ejemplo el Low. Otra forma de conexión, al igual que en el caso anterior, es agrupando varios tipos de salidas, ya sea para una disposición de transistor NPN o PNP. De esta manera logramos reducir los puntos de conexión, ¿sí? Y tenemos un común para una determinada fuente con diferentes salidas. Hay autómatas programables que permiten o que tienen, mejor dicho, salidas a triac. Esto permite manejar corriente alterna entre 110 y 220 voltios y como el triac es un elemento de estado sólido, con ciclos ilimitados de operaciones. El inconveniente es que como estos dispositivos no suelen ser comunes, sus precios y disponibilidades son un inconveniente, son caros y no se consiguen. Entonces, para salvar el inconveniente que se presenta cuando tengo que mover una carga de corriente alterna, por ejemplo, con una alta frecuencia, la solución consiste en colocar una salida a transistores en el autómata programable
y esa salida acciona un relé de interfase. Ese relé lo que va a hacer es, a través de un contacto seco, habilitar o mover la carga en cuestión en 220 voltios. Obviamente, esto al ser un contacto seco, un switch que abre y cierra, va a tener un ciclo limitado de operaciones. Pero como este elemento es un elemento externo al autómata, cuando se averíe, cuando termine su vida útil, simplemente se lo cambia en forma externa y el automatismo sigue funcionando normalmente. Otros elementos que podemos adicionarle a nuestro sistema o a nuestros automatismos son paneles de control o interfaz hombre-máquina, en el cual permite visualizar todos los parámetros del proceso e inclusive comandar desde aquí parte de ellos. Esto lo hace directamente a través de o bien una extensión del mismo automatismo, o bien estos dispositivos tienen su propio sistema operativo y se van a comunicar con el autómata para intercambiar datos. Y la otra forma es a través de los sistemas SCADA, que son sistemas de control y adquisición de datos, el cual es un software que corre en una PC, la cual se comunica con el autómata programable e intercambian datos.